¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a otro encuentro aquí en Retratos de Ciudad. Los saludamos especialmente Luciano Prosperi y yo. Hoy vamos a hablar de un gran evento que involucró a muchísima gente. Gente de nuestra ciudad, de otros lugares del país y gente del exterior. De las 300 indies. Haciendo memoria, buscando en el tiempo, han aparecido tantos datos, tantas historias, tantas cuestiones, tantos problemas a resolver. ¡Qué aventura! Si yo tendría que calificar de alguna manera ese evento, diría, ¡qué aventura, qué maravillosa aventura! ¿Cómo se han atrevido en aquel momento a encarar este proyecto? Le cuento que todo comenzó a mediados de junio de 1970, según cuentan los investigadores que trabajaron en este tema, cuando el doctor Márquez había realizado un viaje a Indianápolis, había presenciado el espectáculo y dijo, bueno, a ver, muchachos de Atlético, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros aquí? Y en ese momento el ingeniero Ricotti era el presidente del club y él, seguido por un grupo de emprendedores, dijo, sí, lo vamos a hacer. La tarea fue enorme, porque además de conseguir los permisos, de conversar con la gente de los Estados Unidos, de conseguir el visto bueno para que esa posibilidad se concretara aquí en el autódromo del Club Atlético, también, bueno, hubo que hacer muchísimas reformas, reestructuraciones, tanto en la pista como en la zona de boxes, por ejemplo. Después la ciudad tuvo que pensar, programarse para recibir una enorme cantidad de visitantes, los extranjeros que venían a correr y además, bueno, todos aquellos deseosos de ver esta competencia, el periodismo argentino, el periodismo internacional. Mire, hay tanto para contar y todo es tan osado, tan atrevido, tan increíble, que le vamos a dedicar a las 300 indies 2 programas y comenzamos así. Una noche conversando en el club, el doctor Márquez les dice, muchachos, me voy a Estados Unidos, voy a ver la carrera de las 500 millas a Indianápolis. Y entonces mi marido y Kuznik, que eran siempre el grupo que se juntaban a cenar en el club, le dice, ¿por qué no consultás a ver la posibilidad que tenemos de hacer el sueño que toda la vida tuvimos de traer a los corredores aquí? Cuando empezaron a llegar los autos a esta ciudad de Rafaela, yo creo que se dio una transformación casi inimaginable, impensada. Uno está siempre preparado para ese tipo de cosas, pero después lo terminan desbordando los acontecimientos y las realidades. El Club Atlético tiene una trayectoria impresionante en lo que refiere al automovilismo deportivo. Es necesario recordar que el 25 de mayo de este año se cumplen los 90 años de la primera carrera organizada por Atlético, o sea que fíjate que los locos que siempre manejaron la institución, locos soñadores, pensar en la Rafaela de 1919 y organizar una carrera de auto, bueno, fue un hito histórico. Después en 1950 se traen las Tadbol Lagos que corrían en Fórmula 1 en Europa. Vino Fangio, Rosier y el Cabezón González. Otro hito histórico lo marca el autódromo pavimentado, un sueño concretado por los soñadores de Atlético. Y bueno, y después, lógicamente, la piedra fantástica o el hito fantástico significó las 300 Indy, porque ese fue otro sueño que solamente en la mente de la gente que manejaba el automovilismo atlético se podía soñar, traer los coches de Indianápolis a Rafaela.
En el mes de junio de 1970, el doctor Márquez, ex directivo del Club Atlético, regresó de los Estados Unidos, donde había realizado un viaje para ver las 500 millas de Indianápolis, y se reunió con la comisión directiva del club para considerar la posibilidad de realizar esa competencia en nuestra ciudad. Bueno, pasó un tiempo y cuando el doctor Márquez volvió, dice, se mostraron muy interesados. Así que entonces empezó el intercambio con una llamada telefónica, que alguien viniera a ver las posibilidades, y así llegó Mr. Bank. Mr. Bank, que era el más capacitado, que más sabía del autódromo, vino a inspeccionar. Y él dijo que consideraba que tenía muchas posibilidades, pero que había que hacer unos arreglos. Después de esto, se iniciaron las negociaciones con norteamericanos, hasta que llegó a la ciudad Henry Banks, director de competición, quien visitó el autódromo, y así fue que se acordaron algunas mejoras que habían de ser realizadas. Las mejoras fueron las siguientes. Se llevó la pista de 12 a 28 metros de ancho. Se hizo un guardarray doble en la recta y triple en la curva. Se reemplazaron los postes de hormigón que sostenían el guardarray por otros de quebracho de mayor espesor. Se colocó en la recta un tejido de 2 metros de altura. Se pavimentaron las banquinas de los 2 curbones con un ancho de 3 metros. Se techaron los boxes para convertirlos en garajes con un balcón en el frente para el periodismo. Se colocaron 10 semáforos en el lado externo de la pista. O sea que ese pedido lo realizó en el mes de noviembre y la carrera se debería hacer en el mes de febrero. Nos quedaban 90 días para trabajar. 90 días que la gente que estaba al frente de la comisión tomó la posta y pudimos realizar todo lo que ellos habían exigido. Y en su posterior visita que realizó junto a Mr. Cagle, dio el ok para que se pudiera realizar la competencia. Desde el momento en que se habló de la posibilidad, muchos fueron los incrédulos que pensaban que eran de esos proyectos que se inflaban y después, tan rápido como se elevaban, caían. Pero la tosudez, el empeño, la responsabilidad de los directivos de Atlético, y en esto voy a citar a 2, pero incluyo a todos los que en su momento aportaron de sí lo mejor para concretar esta ciclopia obra deportiva. Me refiero al ingeniero Eduardo Ricotti y a Bernardo Kuzmich. Fueron algunos o muchos más los que trabajaron, pero no puedo nombrarlo a todos porque la memoria, bastante desgastada por el tiempo, no me lo va a permitir y podría cometer un agravio con aquellos que no lo cito. Para llevar adelante toda la tarea, se conformó un comité ejecutivo, integrado por el presidente de Atlético, ingeniero Eduardo Ricotti, el vicepresidente Aníbal Alberto, el secretario Bernardo Kuzmich, los vocales Miguel Acastelo y Ero Borgoño, a los que se sumó el intendente municipal Rodolfo Muriel. Empezamos a trabajar, a reunirnos y a programar todo lo que se iba a hacer, porque iban a venir muchas personas, entonces había que armar cosas para las mujeres para que se entretuvieran, porque los hombres iban al autódromo, estaban con los autos, en fin. Así que una comisión de damas y una comisión de fiesta, que al frente de la comisión de fiesta estaba el señor Alfaro, que ya no está con nosotros, pero reunidos concretamos un espectáculo en la cancha de fútbol, de folclore, uno de tango, cenas, té, un desfile de modelos para mujeres, una visita al frigorífico Fasoli guiada, una a Ilolay, en fin, todas cosas que le podían interesar y para que conozcan nuestra ciudad.
Las 300 Indies seguramente fue un acontecimiento inigualable para lo que fue la época 1970-1971. Yo tuve la suerte de participar desde las primeras conversaciones en la organización del evento desde mi posición como intérprete, así que tengo algunas cuantas horas de trabajo. Obviamente todo fue ad honore y a pulmón, como lo realizado por el 100% de la gente aquí en Rafaela, que prestó su colaboración desinteresada. Y bueno, te puedo contar algunos detalles de los primeros comienzos en las conversaciones. Hay que ubicarse en la época. Íbamos a hablar por teléfono a la gente de la USAC en Indiana, y lo hacíamos desde la Secretaría del Club Atlético, y por una diferencia horaria, para no incomodar, empezábamos a llamar a las 11 de la noche para que tal vez a las 3 o las 4 de la mañana nos dieran comunicación. Para los que son mayores de edad y han vivido aquella época, vieja época de Entel, donde las comunicaciones habían que pedirse por anticipado y sobre todo al exterior, a veces duraban 6, 8 horas de demora. Y bueno, y ahí empezaron los contactos, hasta que se logró que un señor, Henry Banks, bajara a Rafaela, enviado por la USAC, para verificar el estado del autódromo, lo que era la ciudad de Rafaela, y si efectivamente se podía organizar un evento de características internacionales con la participación de todos los competidores de ese momento y con toda la organización e infraestructura que tenía la USAC de aquel entonces, que era una organización como puede ser hoy la ACTC. Realizado este primer contacto telefónico, este hombre baja a Rafaela y ahí lo recibimos. A partir de entonces, él hace toda su verificación del autódromo, de la ciudad, del club, realiza todas sus notas, sus filmaciones, que aquel entonces veíamos por primera vez lo que era una cámara de filmación manual, no las cámaras de filmaciones de los estudios de filmaciones, y regresa a Estados Unidos. Al poco tiempo dicen que, evaluado lo que este hombre había llevado, era posible la realización, y sugieren una nueva visita, ya no de una sola persona, sino de 2 personas. Una iba a ser nuevamente el señor Banks y el otro iba a ser Clarence Cagle, que era el encargado del autódromo de Indianápolis. Regresan a Rafaela, ya la cosa había tomado estado público, entonces ya se juega un poquito el Automóvil Club, los reciben primeramente en las instalaciones del Automóvil Club de Buenos Aires. El Automóvil Club ofrece para el traslado de estas personalidades a Rafaela el propio avión, y se viene para Rafaela al autódromo local. Nuevamente visitas al autódromo, hacen sus evaluaciones y como corolario de esta segunda visita, este señor Cagle entrega un informe de todas las cosas y trabajos que había que hacer en el autódromo para ponerlo en condiciones y poder realizar la carrera con la fórmula de Indianápolis. Los trabajos que debían realizarse en el autódromo llevaron un tiempo prudencial. Por lo tanto, se trabajó en 2 etapas. La primera consistía en el ensanche de la pista que ocupaba toda la banquina de tierra existente en su parte externa. La segunda parte
suponía el desarme total del guardarraya existente y su posterior colocación según las exigencias de la carrera. Un programa de trabajo que a todo vapor apenas se podía pensar que se terminarían para la fecha probable en que se había estimado la realización del evento, que era a fines de febrero. Se había formado dentro de la comisión directiva distintos trabajos para toda la persona y se había nombrado un comité ejecutivo. Ese comité ejecutivo estaba compuesto por el presidente Ricotti, el señor Bernardo Kuzner, el intendente Muriel, Aníbal Alberto, Miguel Acatero y quien les habla. Acá esta competencia yo debo aclarar sobre todas las cosas el empuje tremendo y extraordinario de dos personas, el ingeniero Ricotti y Bernardo Kuzner. Pienso que fueron dos leones, dos dirigentes extraordinarios que con su empuje nos pudimos conseguir que estos coches de Indianápolis pudieran venir a correr acá a Rafaela. Fueron bien acompañados por toda la comisión directiva y distintos miembros de otras entidades que nos acompañaron en los momentos previos a la competencia. Mezcla de nostalgia, tristeza y alegría a la vez. Fueron unos días hermosísimos. Los hombres, por supuesto, con la parte deportiva. Y nosotros, las mujeres, en lo social, ¿cierto? Eran todas las noches, salir después de cenar con los chicos, porque en esa época los chicos no se dejaban. Y más 38 años atrás, mi nena, la más chica, tiene 40, así que bueno, con todos los chicos atrás. Y bueno, charlábamos, programábamos cosas para cuando vinieran los corredores. Los hombres peleaban, que daba alegría verlos pelear, ¿no? Discutir. Después, cuando terminaba la reunión, todos así abrazados. Era una cosa muy, muy linda. La cuestión es que continúan las conversaciones y aparece el primer escollo. Es decir, como era un evento atípico para la fórmula de Indianápolis, y iba a ser la segunda vez que este evento se hacía fuera de los límites de Estados Unidos, algunos corredores se negaban a trasladarse, porque la verdad que les convenía tal vez más quedarse que no arriesgar el auto viniendo a un país desconocido, etcétera, etcétera. Entonces, con muy buen criterio, este señor Banks, que era una autoridad de la USAC, logra que se otorgue puntaje a la carrera y un puntaje adicional por ser una carrera fuera de los límites del país. Así lograron que la mayoría de los corredores comprometieran su asistencia y obviamente asegurar el éxito del evento, porque no hubiese sido lo mismo si hubiesen venido a Rafaela todos aquellos corredores rankeados del puesto 10 hacia abajo. En cambio, de esta forma vinieron todos los corredores rankeados en los primeros lugares, excepto dos, que fue Mario Andretti y A.G. Foyt, que en aquel momento estaban, digamos, en el candelero. Pero esto fue motivo de una segunda negociación, que parecía que el puntaje otorgado no era suficiente para seducir a las figuras de aquel momento para venir a Rafaela.
Y como en todos estos casos siempre hay de por medio el señor dinero, las figuras de aquel momento exigían un cachet para venir a presentarse a Rafaela. Y bueno, eso también hubo que negociarlo. Dentro del paquete que se había estipulado para traer a todo el conjunto, se agregaron unos cuantos dólares más para distribuir entre las primeras figuras ranqueadas, y así se logró que, salvo, como dije, estos dos corredores, los demás vinieron todos. Los hombres que por aquel momento eran figuras principalísimas, de primera línea, dentro de las clásicas 500 millas argentinas, arrancaban sus figuras de ese mítico escenario para trasladarse y apostarse aquí, en nuestro modesto autódromo de Rafaela, que debieron hacerse las obras reclamadas por Mr. Bank, que ha sido el hombre relacionado entre el club y la USA. Se cumplieron con todos esos pedidos, se puso en condición ese circuito y entonces ya era una realidad. Cuando nos dimos cuenta de ello, una verdadera conmoción, especialmente cuando fueron llegando los autos, que fueron a estacionarse en donde hoy está instalado el supermercado Pingüino, en su sede principal, no muy lejos de esta radio, aquí mismo en la avenida Lema. Era un desfile incesante, a pie, en bicicleta, en auto, todos querían pasar a ver si podían figonear algo, ver esos verdaderos monstruos, que para nosotros resultaba un mito, porque había muy poco tiempo, en ese tiempo muy poca información, solo algunos medios, y como consecuencia de cada 500 millas de Indianápolis, por su trascendencia, hacían algunas publicaciones. No es como ahora que hay tantos medios y con una rapidez que en un segundo trasladamos del lugar de los hechos a cualquier rincón del planeta los acontecimientos del momento. Después hubo otras circunstancias que hicieron peligrar la realización muy al final de las negociaciones. Por ejemplo, había que contratar a una empresa aérea para el traslado de la gente, por un lado, y 2 aviones cargo para traer las máquinas. En aquel entonces había 3 o 4 aerolíneas que hacían el servicio Buenos Aires-Nueva York o Buenos Aires-Miami. La cuestión es que algunas dijeron directamente que no les interesaba, y hubo 2 compañías que creo que ya no existen más en el mercado, Braniff y Panam, que sí estaban dispuestas al traslado. Aerolíneas que en primera instancia dijo que no, después finalmente terminó trayendo los coches. ¿Pero por qué? Porque estas 2 empresas, digamos, llevaron adelante toda una conversación en forma positiva, y a último momento, cuando ya no había posibilidades de contratar a una tercera compañía, ambas de común acuerdo dijeron que no podían trasladar los coches. Entonces, el vicecomodoro Grillo y el comodoro Vaca, que eran muy amigos de mi marido, hablaron con Aerolíneas y consiguieron que desmantelaran un avión desmantelaron para traer los coches. Pero como no cabían todos, el 17 de febrero de 1971 llegaron al aeródromo de Paraná 14 autos, y 48 horas después los otros 14 que faltaban. Así fue
esa noche, en lo de Grossi, en el taller, las lágrimas aparecían porque los coches ya estaban. Y es así como tuvieron que desarmar un Boeing 707 de aquel momento de pasajeros para transformarlo en avión cargo, y así se realizaron los 2 viajes que implicó el traslado de las 20 y tantas máquinas que llegaron al aeropuerto internacional aeropuerto militar en aquel entonces de Paraná, la ciudad de Paraná. Y desde aquí de Rafaela los habíamos ido a buscar con los camiones que pertenecían en aquel entonces a la empresa Santa Rosa. La llegada a Paraná fue el 17 de febrero a la hora 8:10. El avión era el Boeing 707 Canapus. Transportaba el primer grupo de máquinas de las 300 Indies. El segundo vuelo llegó el día viernes 19. Los coches fueron trasladados a Rafaela en forma gratuita por Expreso Santa Rosa y quedaron depositados en los talleres de Carlos y Américo Grossi. Llegaron a Paraná, porque era lo único pista, no sé si internacional o que aceptaba el Jumbo. Entonces yo fui el día que llegaron. El primer auto, el mío, el 44, ahí arriba puesto, el 44, el primer auto que bajaron era el mío. Así que lo habían cargado último y lo bajaron por la cola. Me dio una alegría. Cuando llegaron desde los Estados Unidos a esta ciudad de Rafaela, previa escala en el aeropuerto de Paraná, los protagonistas directos del espectáculo, que fueron esos autos de Indianápolis que nosotros conocíamos periodísticamente a la distancia, y tuvimos oportunidad de palparlos en vivo y en directo, no dejamos de emocionarnos, en muchos casos hasta las lágrimas, sobre todo aquellos que mamamos el deporte motor desde que prácticamente nacimos en esta verdadera cuna del automovilismo deportivo que es la ciudad de Rafaela. El día que llegó el avión con las personas, fuimos a buscarlo en muchos autos y era un placer venir por el camino, porque a la orilla del camino encontrábamos siempre gente que los aplaudía, que los vivaba, que como una alegría, diríamos, porque el que realmente era tuerca se acercó, porque estaba cerca o porque tenía compañeros o amigos que le avisaban. Entonces llegaron a la ciudad, diríamos, rodeados por todo el pueblo. Era una necesidad organizar un conjunto de gente capacitada para oficiar de intérpretes, atento a las 150 personas que iban a venir de Estados Unidos, como decía, en sus distintas funciones. Y se dio una situación muy particular, porque en aquellos años la juventud tenía como anhelo visitar a los Estados Unidos, y sobre todo aquellos que estudiábamos el idioma inglés, que era una forma de capacitarse viajando como becados a distintos puntos de Estados Unidos a través de distintas organizaciones. Una de ellas, y la que mayor cantidad de gente trasladaba, era American Field Service, en donde yo fui partícipe del programa y becado durante un año. Entonces todos los años desde Rafaela salían entre 5, 7, 8 alumnos de colegios secundarios. No nos olvidemos que debíamos ser alumnos de cuarto o quinto año. Y bueno, teníamos el idioma muy fresquito, porque quien no había ido en el 66 lo había hecho en el 65, en el caso mío en el 67, así que estamos hablando del año 70, 71, teníamos el idioma muy fresco, y para todo era una satisfacción poder nuevamente practicar el idioma. Pero a esto se le agregó una cantidad
notable de otra gente que sin ser joven, algunos eran docentes, nuestros docentes de idiomas en las distintas escuelas, que se anotaron también para participar y poder tener la oportunidad de hablar el idioma con el acento propio de la gente del país, ¿no? Y es así como se acercaron profesores, como recuerdo un caso muy notable, ¿no? De un profesor de apellido que había sido docente de la de inglés del Colegio Nacional y que estaba alejado de la escuela residiendo en Mendoza. La cuestión es que se puso en contacto con las autoridades del club y se trasladó acá y estuvo durante toda la estadía de la gente de Estados Unidos actuando como intérprete, ¿no? Y en total habremos sido que trabajaban en relación con el club entre 28 y 30. Pero además todo el mundo que sabía 2 docenas de palabras en inglés era suficiente como para que se acercara a la gente y tratara de solucionarle algún problema. Había familias, había propietarios de automóviles que venían con su señora, había corredores que habían venido también con la esposa, y lo que sí no había, digamos, promotoras ni nada por el estilo, no, era toda gente en relación directa con el evento. Recuerdo, por ejemplo, que en mi casa se había albergado 2 mecánicos porque, como la gente sabrá, las facilidades hoteleras de aquel momento eran muy mínimas y muchísimas casas habían ofrecido albergar a gente. En el caso de nosotros teníamos a 2 mecánicos del equipo de Dan Garney y que era gente que se trasladaba a las 8 de la mañana en una moto que habían alquilado al autódromo y regresaban cuando bajaba el sol. Pero claro, cuando llegaban a mi casa yo no estaba porque estaba realizando otras funciones. Y un día mi mamá y mi papá no lo podían entender qué es lo que le requerían. Te aclaro que para la cerveza se hicieron entender enseguida, ¿no? Pero en ocasión llego yo y me dice, mira, pregúntale qué es lo que quieren decirnos porque no los podemos entender. En definitiva, tenían los zapatos sucios y querían betún para acondicionar los zapatos. Bueno, de estas anécdotas todo el mundo que albergó a alguien puede tenerlas, ¿no? Pero era un poco así la situación. Se fue generando una corriente humana muy importante que venían ya los días previos. Lamentablemente se dieron algunas circunstancias. La promoción de la carrera quedó a cargo de la Dirección de Turismo de la provincia. Quizás por algunos inexpertos, por alguna otra razón, no se le dio la difusión que debió haberse dado por la magnitud del evento. Y bueno, de cualquier manera se acopló otro problema más. Había un cierto distanciamiento entre los clubes organizadores de carrera y los medios periodísticos afines a la actividad. Entonces se retuvo un poco la promoción correspondiente, pero la figura de Luis Elías O'Higgins, muy allegado con la ciudad a través de sus participaciones repetidas en las transmisiones de las 500 millas, hizo que se pudiera en cierto modo superar ese inconveniente, pero ya era bastante muy cerca a la carrera y todo lo que se hizo no alcanzó para darle una mayor difusión. No obstante, cerca de 40.000 espectadores ocuparon las instalaciones de nuestro autódromo.
fue una linda invitación a ir a cubrir el evento porque era una fiesta que se estaba viviendo desde mucho antes acá en el país, porque si bien el corazón de las 300 indias estaba en Rafaela, nosotros estábamos muy en contacto con la gente que estaba en la organización. Tengo los mejores recuerdos de Bernardo Kouchner, de Eduardo Ricotti, por supuesto de Ero Borgoño y de toda la gente del Club Atlético que tuvo tan magnífica idea. En lo personal yo lo vivía como si fuera de Rafaela, porque desde muy joven me gustó las 500 millas de Indianápolis. Yo te digo por mi familia, claro, mi familia es muy tuerca, mi familia fue toda a Rafaela y yo les dije, ubíquense en las tribunas que están al fondo de la recta principal, que ahí van a llegar a 300 kilómetros por hora, ahí van a ver un espectáculo que no se ve todos los días. Y me hicieron caso y toda mi familia pagó su entrada y se ubicó en la tribuna del fondo de la recta. Así que la familia en pleno estuvo, yo trabajando y ellos divirtiéndose. Si yo te digo, desde el punto de vista de mi familia, se tomó realmente como un esfuerzo impresionante y algo digno de verse. Así que Atlético ha marcado hitos en la historia del automovilismo deportivo argentino, pero probablemente uno de los más grandes haya sido el de las 300 Indy, porque soñar que podían venir 24 autos de Norteamérica, de Indianápolis a correr en la Argentina, fue algo fantástico. Y para un pueblo como era Rafaela, que en la conversación previa que tuvimos con vos prácticamente no había hotelería, la gente alojando en las casas de familia, la gente, los chicos y profesoras de inglés o estudiantes de inglés haciendo de traductores y todo el mundo trabajando, poniendo los autos a disposición del club para llevar y traer los corredores y la gente. Vos pensás que el camino, el acceso era de tierra y que no teníamos comodidades. Y el trabajo de la gente del automovilismo fue fantástico porque hubo que hacer boxe, túnel, una serie de mejoras que, bueno, fueron impresionantes. El trabajo fue algo fantástico que hicieron los muchachos. Estas 300 Indy que uno siempre recuerda de la mejor manera y tratando de rendirle culto, de rendirle honor, de rendirle homenaje a todos esos dirigentes que llevaron adelante este emprendimiento. Quizá para la gran mayoría era algo inaccesible, imposible de concretar, pero con el esfuerzo, con el tesón, con el empuje que siempre ha caracterizado a la gente de esta región y particularmente a los gringos de Rafaela, se pudo lograr. Ahí empezaron entonces los movimientos. Primero ubicarlos, alojamiento y los eventos que habíamos programado.
pero ya todo estaba tan, diríamos, tan conversado que gracias a Dios nos salió todo bien. Hasta que podría decir que la lluvia nos favoreció, porque en las fotografías se ven las enormes nubes que habían que amenazaban y no llovió hasta las 9 de la noche. Estamos llegando al final de esta primera entrega del programa dedicado a las 300 indies. Hay mucho más por contar, mucha gente que tiene historias, que tiene anécdotas, que tiene recuerdos. Y, sinceramente, 2 programas no alcanzan, 2 retratos de ciudad no alcanzan para todo esto que sucedió en Rafaela a fines de febrero del año 1971. Así que yo lo que le propongo yo y lo que le propone Luciano Prosperi es volvernos a encontrar la próxima semana para compartir la segunda parte de este retrato. Nuestra dirección de correo, nuestros teléfonos, estamos atentos a lo que usted quiera comentarnos. Sábados y domingos, 21 horas, por la señal de Cablevisión, Retratos de Ciudad, una mirada acerca de personajes rafaelinos.